La Inquisición no es una institución que haya sido inventada por España. Tampoco la Inquisición es un invento de la Iglesia Católica. Todas las religiones han tenido una Inquisición. Comienzo a esta breve charla que nos cuentes acerca de cuáles son los orígenes o cómo comienza todo, en dónde, acerca de la Inquisición. Bueno, primero habría que hacer algunas aclaraciones sobre este tema. La Inquisición no es una institución que haya sido inventada por España. Digo esto porque fundamentalmente vamos a hablar de la Inquisición española, que es la que está es la más conocida, la más renombrada. No es un invento de España, porque existía antes una Inquisición pontificia que tenía por finalidad investigar o prevenir a la sociedad o tratar de evitar la propagación de la herejía cátara, ¿no es cierto? Entonces, antes de la Inquisición española había una Inquisición pontificia. Tampoco la Inquisición es un invento de la Iglesia Católica. Todas las religiones han tenido una Inquisición, porque era muy importante la conservación de la integridad de la fe, de la ortodoxia. Entonces encontramos inquisiciones no solamente en la Iglesia Católica, sino también dentro de los musulmanes, dentro de los protestantes. Esta Inquisición ha sido realmente muy sangrienta, la Inquisición de los protestantes, fundamentalmente porque no se permitía al reo el derecho de defensa y el derecho de el debido proceso. Y la más antigua de todas ha sido la Inquisición hebrea, ¿no es cierto? Podemos mencionar el caso del Sanedrín, que juzgó a nuestro Señor Jesucristo. Era, podemos decir, un tribunal de la Inquisición hebrea. Incluso a lo largo de la historia han existido muchos casos de Inquisición hebrea. Por ejemplo, el caso del filósofo Spinoza, que ha sido juzgado por la Inquisición de esa religión, por antitalmudista, ¿no es cierto? Se perseguía también a los que faltaban o cometían pecados, digamos, podríamos decir, en contra de la fe, y también se perseguía a los hebreos que denunciaban a otros hebreos ante las autoridades cristianas. Para estos casos intervenía la Inquisición hebrea. Entonces, con esto queda claro que no es un invento de España y no es un invento de la Iglesia Católica. ¿Cómo surge la Inquisición española, que es la más conocida? Se da en el siglo XV, podríamos situar sus orígenes. Existía en España el problema de los marranos, de los falsos conversos, que seguían judaizando, digamos, seguían profesando doctrinas en contra del cristianismo. Incluso incurrían en blasfemias, asesinatos rituales de cristianos, o sea, perseguían a los propios cristianos. Esto da pie a que el pueblo reaccione. Hay una reacción popular en contra de estos judaizantes. Los reyes católicos, que eran los gobernantes de esa época, tratan de reaccionar de forma pacífica previamente, tratando de darles enseñanzas o instruir a los conversos, o por medio de amonestaciones también, tratando de evitar medidas extremas. Pero
la actitud de ellos va dejando poco lugar a estos medios pacíficos. Se da el caso, digamos, lo que podemos decir, la gota que colmó el vaso se dio en el año 1477, en Semana Santa. En esta Semana Santa ocurre un hecho que es una reunión de judíos que tienen por finalidad, justamente en una época que es tan importante para los católicos como es la Semana Santa, se reúnen para blasfemar en contra de nuestro Señor Jesucristo. Esto da pie a una reacción popular. Entonces los reyes católicos le solicitan al Papa Sixto IV la instauración de un tribunal para evitar estas faltas, estos crímenes, para investigar lo que estaba ocurriendo y para sancionar a los culpables. Entonces se instaura en el año 1478, que sería la fecha de nacimiento del Tribunal de la Santa Inquisición. Entonces, fundamentalmente, se da para combatir las heterodoxias de los falsos conversos o marranos. Y bueno, Pablo, puedes, ahí que has hecho hincapié en ese proceso, puedes comentarnos cómo es que estaba integrado, cómo funcionaba en realidad el proceso inquisitorio. Sí, este Tribunal de la Santa Inquisición estaba integrado en primer lugar por el Gran Inquisidor. Era la máxima jerarquía dentro del tribunal. Era designado directamente por el Papa y se lo elegía por su santidad de vida y por su ciencia. ¿Y qué atribuciones tenía? El Gran Inquisidor tenía la atribución de, primero, redactar una especie de código de procedimiento del tribunal, es decir, toda la actividad del Tribunal de la Santa Inquisición estaba normada, reglada. También designar a los inquisidores de los tribunales locales y finalmente intervenir en el grado de apelación de las sentencias que dictaba el tribunal. Había después un Consejo de la Suprema Inquisición, así se llamaba, Consejo de la Suprema Inquisición, que estaba integrado por varios miembros, también entendían en grado de apelación, y lo que se buscaba con este consejo era una especie de balance con el Gran Inquisidor, o sea, un control mutuo. Y finalmente tenemos los inquisidores de los tribunales locales, que eran no más de 3, eran 2 o 3 inquisidores. Después tenemos también otros miembros que podríamos llamar secundarios, por ejemplo los consultores, que eran los que tenían como misión determinar digamos, a ellos se les consultaba sobre si el delito que se atribuía a una persona era o no herejía. Entonces dictaminaban sobre eso. Eran personas de una teología muy profunda. También había abogados, porque como habíamos dicho ya, el Tribunal de la Santa Inquisición le daba al reo el derecho de defensa y del debido proceso. Entonces tenía un abogado, o podía elegir también a alguien de su confianza. Y también había médicos, porque bueno, el tribunal se preocupaba mucho por el bienestar de los reos, y también capellanes por si el reo quería confesarse. Esta era lo que podríamos decir la integración del tribunal. El tribunal, creo que ya lo hemos dicho, tenía simplemente por finalidad determinar si lo que se le acusaba a alguien, si el delito que se le imputaba a alguien era o no
una herejía. Y ahí termina su función. La función del Tribunal de la Santa Inquisición finalizaba con la determinación de si el delito era o no una herejía. Y después ya pasaba al brazo secular, ¿no es cierto? Esa, bueno, es básicamente la integración. La integración. Bien.